Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Pues muy buenas, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, don Jorge. Segundo programa de la nueva temporada. Bueno, todavía estábamos terminando la temporada 10. Es una cosa que estábamos viendo. Creo que este en verdad coincidiría con el quinto de la 10ª. Tenemos que llamar a la Unión Europea para que nos estandarice el nombre de los programas. Sí, algo tendremos que hacer. Pero bueno, decir que hoy tenemos que decir que hoy también tenemos una entrevista súper interesante, ¿no? Una entrevista brutal, una trayectoria personal y del estudio increíble, ¿no? Yo creo que al menos por cantidad va a ser, creo yo, la persona que más tenga que contar, porque es una persona que ha estado involucrada en un montón de desarrollos, juegos muy, muy conocidos. Y yo sé, va a ser fascinante, seguro. Sí, yo digo, grandes títulos, porque, bueno, ellos han participado de alguna forma en un montón de cosas interesantes y bueno, y como decíamos siempre, una de las empresas también más longevas, de los estudios más longevos de España, también veteranos, con un montón de años a sus espaldas en la industria, así que súper interesante, con muchas ganas de arrancar. Pues sí, yo creo que lo que podemos hacer es empezar cuanto antes porque no me aguanto ya las ganas. Adelante con ello. Venga, vamos. Pues muy buenas, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues muchas gracias por venirte con nosotros a pasar este rato. Hoy la verdad es que es un día raro porque yo creo que es la primera vez que grabamos después de comer y puede ser que estemos todos un poco con, ¿sabes? Con ese medio con gas. La sangre donde no debe. Pero bueno, intentaremos estar animados también, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar el programa como siempre hacemos, intentando romper un poco el hielo que llamamos para que te sientas un poco cómodo. La primera pregunta, que ya es histórica, la solemos hacer mucha gente, es ¿cuál es el último juego que te has pasado o al que le has dedicado un montón de horas? Pues sí, me he pasado el Monkey Island 2 porque es que estamos jugando en familia toda la trilogía y ahora estamos en el Return to Monkey Island. Y todavía, bueno, estamos ahí, ¿no? Pero todavía no nos lo hemos pasado. Pero vamos, estamos en ello. ¿Te gustan los juegos de point and click, los juegos antiguos, los juegos de aventura? ¿Siempre ha sido el tipo de juego que te gusta? ¿O es más porque es fácil, como comentabas antes, jugar en familia? Claro, es que tengo una hija de 8 años, así que todavía la cantidad de juegos a los que se pueden jugar es limitada. Y este encaja y bueno, y nos lo pasamos muy bien todos, ¿no? Ah, vale, sí. La verdad es que es un juegazo. Yo el nuevo, el Return, no lo he probado. Me han contado un pelín de por dónde van los tiros o de qué va un poco la hipnosis, pero yo, el 1, el 2, todo eso me lo he pasado y grandes recuerdos, incluso cuando remasterizaron el 1 me lo volví a pasar y grandes recuerdos, ¿no? De como la batalla de espadas o la lucha de espadas y esas cosas que son momentos muy, muy memorables. Es una pasada. El nuevo está muy bien. O sea, jolín, a la altura de lo que nos esperábamos, ¿no? Pues mira que hubo críticas, ¿no? Con el aspecto gráfico, ¿no? No todo el mundo le gustó el aspecto gráfico. Sí, a mí la gente tiene que echar la espuma por la boca por algún lado. De alguna manera tienen que conseguir vomitar bilis, si no se quedan tranquilos. A ver, a mí hay alguna cosa que no me gusta del nuevo aspecto gráfico, pero si lo miras en conjunto, es una pasada. Es una pasada. O sea, al final sí que la primera imagen choca, ¿no? Porque claro, sobre todo nosotros que teníamos reciente el 2, ¿no? Y el 2 tenía un aspecto ya muy chulo, pues es como, ostras, ¿por qué lo han cambiado tanto, no? O sea, pero nada, te metes a jugar y se te olvida, la verdad. Claro. Bueno, la segunda pregunta, en el caso de Tony y de su estudio, creo que por primera vez no tiene casi sentido porque ya habéis estado involucrados en muchos juegos históricos, ¿no? Pero normalmente a los invitados les decimos que si pudieran haber estado involucrados en un desarrollo de un videojuego histórico, ¿cuál sería? Hombre, en mi caso, yo creo que el Doom a mí me marcó muchísimo, pero muchísimo.
Primero porque es que, claro, es que me volvía loco, ¿no? En aquel momento, ¿no? La inmersión. Yo creo que fue la inmersión, ¿no? Lo que más me chocó. Y eso, y hombre, la verdad es que en aquel momento tenía que ser un flipe, la verdad, estar con toda esta gente, ¿no? A mí, claro, yo no sabía nada cuando estaba jugando al Doom. O sea, es que para mí era magia pura, ¿no? Cómo habían hecho eso. Ya por el Quake sí que ya estaba ya más metido, ¿no? Y hombre, tenía ya ideas y tal. Pero el Doom para mí fue todavía el último juego en cuanto no entendía. O sea, no entendía cómo habían hecho eso y, bueno, una pasada, ¿no? Se fraguó muchas cosas ahí, ¿no? También esos juegos de la época, pues el salto para la gente de aquella época, ¿no? De estar jugando a juegos 2D, este tipo de cosas. De repente el primer juego es completamente con entornos en 3D y tal, pues claro, la gente, aunque todavía tenía sus limitaciones, ¿no? Pero que, voilà, era impresionante. Pero nos invitó a soñar con el futuro de la industria. Ahí está. Y es que el Wolfenstein, pues, era como muy plano. Era como, no sé cómo explicarlo, pero no... O sea, vale, sí, Era la primera vez también me sorprendió, ¿no? Pero no era lo mismo, no era lo mismo. Al Doom recuerdo estar jugando y sentir miedo por primera vez. Y ¿sabes? O sea, ahora que se habla tanto del metaverso y todas estas cosas, ¿no? Pues oye, perdona, pero eso ya era el Doom en su día. Pero o sea. eso siempre lo decimos, ¿no? Cuando hay gente hace muchos años, ¿no? Que decía, es que yo veía los gráficos del primer, yo qué sé, el Tomb Raider o cualquier cosa, y decía, hostia, pero esto se va a poder superar si esto gráficamente es impresionante, ¿no? Es decir, es como esa sensación de siempre estás en un punto increíble. Supongo que siempre, ¿no? Cuando pasen 20 años de lo actual, ¿no? Y se mire hacia los juegos actualmente, ¿no? Que tienen gráficos muy top, como en los nuevos God of War o tal, que tú digas, ostras, nosotros flipábamos con esos gráficos, pero claro, todo evoluciona y todo cada vez más y más cercano a la realidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, un muy buen juego, claro que sí. Oye, y comentabas al principio, o estábamos hablando antes de la entrevista, que empezaste haciendo cosillas en el mundo de las demo-scene. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo empezaste, cómo fue tus primeros pasos en ese aspecto. Sí, yo descubrí bastante pronto que me gustaban los gráficos por ordenador, digamos, ¿no? Uh-huh. Y mi primer contacto, vamos a decir así, ¿no? Fueron las intros. O sea, yo entré en el mundo de los ordenadores un poco por el tema también de las BBS. Conocí a gente que estaba en la escena pirata de aquellos momentos, ¿no? Y claro, y las intros era como, ostras, pero ¿cómo harán esto, no? Y bueno, ese fue un poco mi gancho, ¿no? De las intros, pues ya pasas a las demos y con eso te vas metiendo, ¿no? Pero eso fue bastante antes de eso. Yo estudié FP y eso es mientras yo estaba estudiando FP. O sea, empecé a aprender todo esto y a meterme y... Es decir, que tú cuando elegiste, tú estudiaste ingeniería informática. Sí, pero antes. Claro, pero mucho antes ya estabas trasteando con los ordenadores y estabas haciendo tus primeras demos, ¿no? Sí. Yo en FP me aburría y me ponía a leer libros como por ejemplo el de ensamblador de John Beltrán de Heredia, que era súper, no sé... Pero bueno, sí, es que ese era el tema. Yo es que era inquieto, tenía ganas de aprender y no podía esperarme a que en la carrera me explicasen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues me lo guisé y me lo comí. Y que después vas a la carrera y a lo mejor no te explican lo que tú quieres aprender. Correcto, entonces llegué a la carrera y bueno, o sea, ya las cosas ya me las sabía. Las que a mí me interesaban ya las sabía. Luego aprendí otras cosas que, mira, sí que me fueron bien, ¿no? Pero... Oye, y con el tema de Demosen, ¿llegaste a participar en un grupo haciendo tal, yendo a certamen? Sí. Cuéntanos un poco. Monté varios grupos. MCD fue el primero. Después nos juntamos en Fucio, nos juntamos varios grupos. Y después seguí haciendo alguna cosa ya un poco más sin tanta organización. Pero yo recuerdo la primera party a la que fui, que fue la Euskal Party 3. Ni me acuerdo ya del año, o sea, hace mucho. Y para mí eso fue un flash, ¿no? Fue un choque ahí de ostras, pero qué fuerte. O sea, esto de gente con los mismos intereses que yo,
¿sabes? Gente súper interesante. Allí, no sé, no parabas de hablar y de contarte cosas y de aprender y demás. Y de eso me di cuenta Como cuando alguien volví. encuentra su lugar en el mundo, ¿no? Dice, hostia, Exacto. había más gente como yo. Exacto. Sí, digo. Y de eso me di cuenta precisamente cuando volví. Cuando volví a clase y bueno, o sea, con mis respetos por mis compañeros, pero es que no era lo mismo. O sea, ahí vi que, digo, ostras, es que es como si yo pertenezco a ese grupo de gente, ¿no? Y esa gente son como yo y tienen mis mismas inquietudes y piensan, pues parece. Claro, yo lo decía antes, el cuento infantil del patito feo, ¿no? Que el patito se ve que decía, es que estos no son como yo soy de un color, ellos son de otro, y no somos iguales, mi risa, mi sonido es distinto al que hacen ellos, es decir, tú de repente llegas a un punto en el que, hostia, que yo soy un cisne y hay cisnes, coño, que hay más cisnes, no son solo los que yo conocía, ¿no? Claro, y las conversaciones que yo tenía, pues con mis compañeros de clase, pues no tenían nada que ver, ¿no? Porque claro, yo qué sé, o sea, no. Bueno, pues yo igual les decía, ostras, mira, he aprendido esto. Ah, bien, guay, ¿no? Pero en cambio en una party, ¿no? Pues, ostras, he hecho esto. Ah, pues mira, yo no sé qué. Y era, bueno, era un flipe, ¿no? Claro. Yo a mis colegas a mí me cogió todo esto en el bachillerato todavía. Pues yo a mis colegas de mi grupo de mi barrio, yo les hacía ver demos y les explicaba las cosas, vamos, los tenía que tener fritísimos, ¿sabes? Porque el amigo pesado, el amigo pesado, ¿no? Yo digo, esto por mis cojones que lo acababan entendiendo. Y a día de hoy lo entienden y tienen algunas musiquitas grabadas todavía en el cerebro de alguna demo mítica. Pero es cierto lo que dices, ¿no? El conocer esas inquietudes en otras personas y ver que no estás solo en el mundo, te entrarán ganas de seguir ahondando y de construir cositas. Y sobre todo eso, las ganas que tenía la gente. Claro, hoy en día es muy diferente, ¿no? O sea, hoy en día ya no sé cómo decirlo. El que tiene inquietudes, pues ya se pone o estudia algo más relacionado o se pone a trabajar, ¿no? En aquel momento apenas había, para gente inquieta de este estilo, ¿no? Con estas inquietudes, pues que apenas habían empresas, apenas había, vamos, es que ni podíamos soñar con que un día habrían másters, por ejemplo, de videojuegos o de programación gráfica o cosas de este estilo, ¿no? O sea. Oye, y eso, estudias ingeniería informática allí en Barcelona y el mismo año que terminas, por así decirlo, montas tu primera empresa, por lo que hemos podido investigar, que se llama Emotic, ¿puede ser? Sí, participé en varias, o sea, durante la carrera hice varios pinitos de trabajillos. Fui socio fundador de varias empresillas que no llegaron a nada, ¿no? O sea, yo tenía mis ganas de, ostras, yo quiero montar una empresa tecnológica, sobre todo con algo relacionado con la programación gráfica, ¿no? Que es lo que a mí lo que me movía, ¿no? Entonces fui haciendo diferentes cosas a lo largo de la carrera y bueno, un fracaso llevó al otro y hasta que al final pues montamos Emotic con otros socios y esto fue ya para hacer, o sea, claro, todo mi proyecto de final de carrera y demás lo enfoqué a hacer como una especie, imaginaros como el Houdini, ¿vale? Un editor de estos de cajitas en los que cada cajita era como un efecto gráfico o cosas de este estilo, ¿no? Y esto pues lo enfocamos o lo quisimos enfocar a eventos y obras de teatro y cosas de este estilo, ¿no? Entonces Emotic se dedicaba a eso, a producir las obras de teatro, esos eventos, utilizando este software que yo había creado. Oye, y para eso tú eras de la parte técnica. Cuando has dicho que montaste otras incluso iniciativas, esta parece que es una de las primeras principales, ¿no? Para ti, ¿la montas con compañeros de carrera, con gente del sector, Sí. como digas, de teatro y de otros sectores que pudieran enlazar con la idea? ¿O cuánta gente montasteis Emotic? Éramos 4 socios, éramos un compañero de la carrera de siempre, con quien siempre habíamos estado haciendo cosas durante la carrera, las prácticas e incluso trabajos de final de carrera y demás.
Y después los otros dos socios eran más bien artistas. Coincidía con uno era también de la carrera, pero era más artista que otra cosa. Y eso, y aquí fue tal vez un poco el choque, ¿no? O sea, yo hasta ahora no había trabajado con artistas, claro, tenía ese mundo idealizado, ¿no? De, ostras, qué guay, vamos a montar una empresa y vamos a hacer cosas artísticas y guays y no sé qué, ¿no? Pero no lo había hecho nunca y no sabía bien. Y yo no conocía, o sea, mi compañero sí, de la carrera, pero a los otros dos yo no los conocía, no había trabajado nunca con artistas, no sabía yo cómo pensaban, yo qué sé, en fin, ¿no? O sea, no sabía bien dónde me metía para entendernos, ¿no? Y pese a que la empresa pues empezó a funcionar y después siguió durante bastantes años, y a los pocos meses vi que aquello no era lo que no era mi ideal, ¿no? El mundo este tan bonito de ostras, qué guay, ¿no? Vamos a hacer eventos y cosas, ¿no? Con tecnología y todo muy guay, ¿no? Y no lo vi. No lo vi, así que... Y de hecho, mi compañero tampoco. Oscar, que era mi compañero de batallas, ¿no? Ninguno de los dos vimos claro que ese fuera nuestro lugar, ¿no? Y cada uno, pues ya... Eso porque un año después de arrancar Emotic, ya dejas de estar allí. Comentabas antes que la empresa continuó, pero continuó sin las dos personas técnicas que lo fundaron. Entonces, ¿cómo pudo continuar? ¿Porque había ya tecnología desarrollada con la que podían continuar? ¿O? Sí, buscaron... Bueno, nosotros lo dijimos con tiempo, obviamente, ¿no? Dijimos, oye, mira, que no... Esto no nos gusta, ¿vale? No es lo que nos pensábamos y tenemos que hacer, pues es una transición, ¿no? Buscar a una otra persona técnica. Esa persona técnica, pues empezó prácticamente de cero, otra tecnología y total, como eran eventos, pues tampoco... Pues bueno, pues el siguiente evento haces otra cosa diferente y no hace falta... ¿Sabes? No tienes por qué arrastrar tampoco toda la tecnología, ¿no? O sea... Oye, y como lo que tú comentas es algo habitual, ¿no? Es decir, normalmente cuando alguien intenta montar una de su primera empresa o su primera tecnología, pues siempre comete muchos errores, porque claro, como decías, acabas de terminar la carrera, no tenías experiencia profesional, quizás en otras empresas que te pudiera servir de guía de cómo se hacían las cosas, entonces todo lo tienes que hacer tú. Comentabas antes que incluso te asocias con 4 socios, de los cuales la mitad de ellos no los conoces previamente. Son muchas de las cosas, ¿no?, que suelen pasar y que tal. Muchos Entonces, red flags. Claro. Entonces, cuéntanos un poco a los oyentes también qué aprendiste de ello, ¿no? Es decir, ¿qué le recomendarías a alguien que va a montar su primera empresa y qué es lo que debería tener en cuenta antes de hacerlo? Porque, bueno, no es tan fácil. Eso es lo primero, o sea, no vayas con que va a salir bien, perfecto y va a ser de una maravilla, porque te vas a llevar un palo más grande, pero aún así, ¿qué puede hacer él porque salga lo mejor posible, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que fuimos bastante kamikazes o naifs, llámalo como quieras, ¿no? Pero había más ilusión que otra cosa, ¿no? Y sobre todo había buena fe, con lo cual, pues, hubieron malentendidos o desavenencias, pero no llegó la sangre al río. O sea, bueno, pues yo qué sé, unos socios querían hacer una cosa, los otros otra, y bueno, y al final, pues por eso nos fuimos, ¿no? Pero la cuestión es que ahí es cuando lo más importante que yo aprendí es, ostras, no me puedo asociar con alguien que yo no conozca y que yo no sepa lo que está pensando. O sea, no puede ser que yo vaya a un socio y le diga, mira, quiero hacer tal cosa, y él me diga una cosa que yo no me espero en ese momento porque es de, ostras, es que no estamos alineados, es que no estamos pensando ni en lo mismo, o sea... Y entonces eso fue, ¿no? Para mí el mayor chasco, ¿no? de montar esta empresa. Que claro, empiezas ahí, claro, tú te imaginas, ¿no?, en tu cabeza, pues mira, haremos tal cosa, tal otra, ¿no? Pero claro, cuando te pones a hacerlo, ves que cada uno en realidad está pensando una cosa ligeramente diferente, ¿no? Y bueno, pero bueno, no sé. Pero incluso también, te digo, puede ocurrir que empezáis algo con una ilusión juntos y todo tal, pero luego a medida que la empresa va avanzando y se van definiendo roles o se van definiendo situaciones, también
haya diferentes formas de pensar, porque claro, es muy difícil que todo el mundo tenga la misma forma de pensar, ¿no? Es decir, que como tú comentas, evidentemente, quizás un riesgo muy grande asociarte con alguien que ni siquiera has conocido previamente, ¿no? Es decir, que porque no puedes decir, pues, si vais a acertar más o menos, y el compromiso que conlleva montar una empresa es alto. Sí. Pero ya te digo, o sea, en aquel momento es que ni había tanta, no sé cómo decirlo, claro, formación en la carrera, ¿no? De cómo montar empresas o cómo todo este tipo de cosas, o sea, cero, o sea, nadie te explica absolutamente nada. Entonces tú vas ahí, pues yo qué sé, con lo que has ido yendo, yo qué sé. Claro. O sea, hoy día yo creo que sigue igual, ¿no? En las carreras no sé si hay mucha información de... Yo al menos cuando estudié tampoco había mucha información. Pero vas a una tienda del libro y ¿sabes? Vas a la casa del libro, alguna de estas, y te encuentras 4 paredes de libros de empresa, ¿sabes? No, y no es lo mismo, porque ahora, yo qué sé, hay eventos de emprendedores, hay, qué sé yo, pues yo quiero pensar que en los másters y demás, pues se enfoca un poco diferente, ¿no? Al ser un poco más práctico la enseñanza. Claro, es que mi carrera fue muy teórica. O sea, cero. Bueno, de hecho teníamos alguna cosa, ¿no? De empresas, pero la verdad no saqué nada útil de las asignaturas. Bueno, vamos a dejar esta etapa atrás y vamos a entrar en lo que nos interesa. Que, bueno, es la llegada de Blitz Software, la primera encarnación. O sea, después de Emotic, sí. ¿montaste directamente la otra o estuviste haciendo algo entre medias? Ahí tengo que explicar 2 cosas que fueron clave para entender cómo vino lo de después, ¿no? Yo, pues después de Emotic, pues me tomé, no sé, un mes o 2 así sabático, por así decirlo, ¿no? Para ver, digo, ostras, ¿qué hago, no? Porque es que la primera cosa que hago ya me ha salido tan, hombre, no mal, ¿no? Pero desde luego nada como yo me esperaba, ¿no? Y hablando con Jorge a quien conocí, vamos, en tiempos de Fidonet, para que os hagáis una idea, ¿no? Jorge, actual socio de Bleakworks. Pues hablando con él, me dijo, ostras, yo estoy pensando en tirar currículum a Cirsa, ¿no? Que es una empresa que se dedican a hacer tragaperras, básicamente. Que sí que es una empresa súper grande, con montones de trabajadores y no sé qué, ¿no? Y eso, ¿sabes? Hizo clic en mi cabeza y pensé, digo, oye, mira, he estado trabajando, o sea, de la manera más kamikaze imaginable. Digo, oye, pues ¿por qué no tiro el currículum a una empresa súper grande a ver cómo organizan las empresas, ¿no? Cómo se trabaja en una empresa así de grande, ¿no? Y sí, tiré el currículum, me cogieron y casualmente al poco entró Jorge también y en una coincidencia bastante grande, porque era una empresa, la parte técnica, éramos 100 y pico ingenieros, casualmente acabamos los 2. O igual no tan casualmente, ¿no? Porque teniendo los 2 un background así de programación gráfica, bueno, pues total, que acabamos trabajando juntos, ¿no? Bueno, el trabajo en Cirsa, pues, en fin, sin mayor... Has dicho que era una empresa de tema de máquinas tragaperras y este tipo de cosas. Sí. Cuando empiezan a descubrir, ¿no? No sé si todo el mundo... pero yo también me pasó el hecho de acercarme y ver cómo funcionaban ese tipo de empresas. Encuentras a descubrir cosas como que hay... Cuánta mentira hay, ¿no? En las máquinas y cuánto es el hecho de que... Cuántos placebos hay en botones y cosas que te dicen, no, estos botones en verdad no valen para nada. Eso no para que la gente... No, si le das 2 veces a la pera sale no sé qué. No, esos botones no están ni conectados, ¿no? Sí, bueno, claro, cuando estás dentro te das cuenta de que todo eso, pues no... O sea, las máquinas son muy sencillas, tienen un retorno que además está fijado por ley. Las de los bares me parece que era un 80%, en los casinos puede llegar al 90 y pico, y además es configurable, lo puedes cambiar. O sea, el tío del casino puede configurar el retorno que quiera de su máquina, lo puede incluso cambiar, depende de la hora del día, depende de la clientela que tenga. Bueno, en fin, es un mundo, ¿no? Y... O sea, perdona que por si no se ha entendido, el retorno te refiere el que la gente mete dinero y es cuánto quieres hacer que tarde en dar un nuevo premio, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría tardar? A lo largo de muchísimas partidas, pues eso
Me parece que eran en bares 50.000 partidas, pues si tú habías metido, por decir algo, 100.000 euros, pues saldrás con 80.000. Y eso es así, por ley. Y entonces, si no, no te homologan la máquina. La cuestión es que dentro de que tú cumplas con ese retorno, pues hay subidas, bajadas, y está todo ahí, pues súper pensado. Tampoco es pensado en plan psicológico, ¿no? Está pensado en plan de tú pones una máquina, pones otra, y esta recuadra Max, pues mira, lo que hemos hecho aquí debe estar bien, y así, ¿no? Y a lo largo de muchos años, pues tienen ahí como unos trucos y una serie de cosas, pero tampoco es que nadie los haya pensado en plan de, mira, voy a hacer esto y no sé qué. No, es simplemente que por fuerza neuromarketing por fuerza bruta se han probado montones y montones de cosas y han visto que a la gente, pues unas cosas les incitan más, ¿no? A jugar o se creen que tienen más control o yo qué sé. Todo eso, además, el conocimiento se está ahora reutilizando mucho, ¿no? En el tema de los juegos móviles, en el que han vuelto todo este tipo de conceptos de máquinas tragaperras en las que tú estás jugando un juego y de repente te dan 3 cartas y tienes que elegir y te dan no sé cuánto y de cuánto y te dan las cajas y las no sé qué, ¿no? Y vuelve un poco todo eso de crear la euforia, disforia del jugador para pensar que va a ganar y por lo tanto tiene que invertir más y no sabe si gana, ¿no? Todo eso se ha recuperado ahora hoy día, ¿no? Sí, lo que yo no sigo mucho ese sector, la verdad, porque no es que me guste demasiado. Pero lo poco que sé es que al final hacen lo mismo que se hacía en el sector del gambling, pero a velocidad rápida, ¿no? O sea, con machine learning, con lo que sea, analizando millones de clics y no sé qué, dicen, pues mira, esto es lo que funciona, ya está. O sea, ¿sabes? No hay nadie ahí súper inteligente que diga, ostras, pues mira, si pones este botón de este color, vas a hacer que tal. No, que van probando y van viendo. Te van averiguando. Sí. Vale, bueno, y eso comentabas, ¿no? Y estabas en esa empresa y cómo arranca entonces Blitzware, ¿no? Como sí. Blitz Software, que diga, ¿cómo arranca la idea, ¿no? Aparte, ¿estabais allí? Sí, ahí sucede una cosa y es que, pues estamos allí, tal cual, empieza... Todas las empresas grandes tienen, épocas mejores, épocas peores, entonces empezaron a haber despidos y demás. Y concretamente echaron a un jefe y este jefe pues dijo, no, pues yo me voy a montar mi propia empresa para hacer lo mismo que venía haciendo hasta ahora. Estos hacían ruletas y entonces este jefe contrató a varias personas de allí y estos a su vez nos ofrecieron trabajar a Jorge y a mí y a otro chico, ¿no? Total, que nos plantamos en el despacho del jefe, el chico Jorge y yo. Le decimos, oye, mira, que nos vamos a ir. Básicamente, de los pocos programadores gráficos que quedaban, pues los 3, digamos, ¿no? Y el hombre, hostia, no puede ser, ¿no? Y el hombre que es que era muy, muy testarudo, ¿no? Estuvo ahí hablando con cada uno de nosotros, ofreciéndonos más dinero, no sé qué. Y no sé cómo lo consiguió, no sé cómo se le ocurrió que nos acabó sentando a Jorge y a mí, ¿no? Dice, pero a ver, explicadme, ¿por qué os queréis ir? ¿No? Bueno, es que claro, es que aquí no nos gusta mucho cómo se trabaja, no sé qué. Y el hombre que llevaba muchos años en la empresa dice, no, si esto ya lo sé yo, que aquí hay cosas que igual no van bien o que no sé qué. Total, que dice, pues, ¿por qué no montáis una empresa y seguís trabajando para mí? Entonces Jorge y yo nos quedamos ahí como de, hostia, ¿cómo? O sea, nos rompió, todos los esquemas, ¿no? Llevamos toda la mañana ahí que no, y de golpe dice, hostia, es que esto, claro, Jorge y yo siempre habíamos querido montar una empresa pero nunca se nos había ocurrido ni cómo ni para qué, ¿no? Supongo que él, de alguna forma, sabría vuestra inquietud por montar una empresa, entiendo. ¿Conocería esas inquietudes? No lo conocía previamente y si lo conoció fue durante esa conversación. O sea, no te sé explicar. No te sé explicar, pero yo, en serio, me sorprendió un montón. Pensé, hostia, qué crack, tío, ha encontrado nuestro punto débil. Porque vosotros teníais otra idea, es decir, ya tenéis pensado que os ibais a ir, ¿qué tenéis pensado hacer? No, o sea, este jefe que se fue montaba una empresa y contrató pues a un lead, ¿no? De programación. Ajá. Y este lead nos contrataba a nosotros y íbamos ahí a hacer esa otra empresa, a hacer
pues lo mismo del sector, ¿no? O sea, seguir un poco, o sea, bueno. Ujú. Y la cuestión es que nosotros estábamos en una serie de proyectos que no quería, este jefe que nos ofreció montar la empresa, no quería que ahora volver a contratar a otra gente, formarlos, etcétera. No quería, digamos, egoístamente, claro, no quería quedarse tirado, ¿no? Pero nos ofreció una cosa ostras, que no podemos decirle que no. Y entonces, claro, con eso, pues montamos lo que fue ya Bleach Software. ¿Entonces lo hicisteis vosotros o él os ayudó a decir, venga, vais a No, no, montar no, una no, no. empresa o No, no, tal? no, Y no. yo Él, ofrezco ya el contrato de antemano. claro, él lo único que hizo es, mira, firmamos un contrato, vosotros me vais a dar servicios de programación y os pago esos servicios mensualmente. Ujú. Ya está, Vale, eso es todo lo que ca- hizo. claro, para él incluso a lo mejor podía ser hasta mejor, ¿no? Porque decía, bueno, ya tengo 2 autónomos ahí fuera de esto, no tengo que tener seguros sociales con ellos, tal, puedo cortar el negocio con ellos cuando le dé la gana, no hay finiquitos, no hay Correcto, nada. sí, sí. Sí, sí, él Y también ganaba en eso, ¿no? Pero bueno, en una empresa tan grande, la verdad es que no se paran a mirar este tipo de cosas, ¿no? Al final lo que quieren es, oye, mira, tenemos este proyecto que es gigantesco y ahora por 2 personas, pues no vamos aquí a calentarnos la cabeza, ¿no? Claro. ¿Y qué hacíais? Entonces empezasteis ya dando soporte a ellos, ¿no? Con la misma tecnología con la que ellos trabajaban y Sí, tal. Ese era sí. esa Blitz Software, perdón, se montó como una empresa para dar soporte a otras. Sí. Con no se Para pensó continuar, de forma abierta, en plan de, no, nosotros vamos a dedicar a esto y en concreto le podemos ayudar a esta empresa, pero también podemos ayudar a la competencia de esta empresa. no, Sino que en principio... no, a la competencia no, porque él nos dejó muy claro que no podíamos trabajar para su competencia. ¿Vale? O sea, en el contrato ponía claro que no podíamos trabajar para otras empresas de gambling. Pero, bueno, pues eso, seguíamos los proyectos que veníamos haciendo hasta entonces y seguíamos haciendo código como hasta entonces. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasó? Pues que lo primero que hicimos desde el primer día, pues era buscar otros proyectos. Porque, claro, es eso, ¿no? Sabes que desde el día 1 ya sabes que ese contrato un día se acabará. Entonces, claro, lo que hicimos es, pues nos pusimos un sueldo muy bajo y dedicamos el resto del dinero que entraba a contratar a otra gente y empezar a buscar otros proyectos y empezar ya pues pues eso, ¿no? A crear un equipo, ¿no? Para que el día que nos cortaran el contrato, pues ya hubieran otros clientes, ya hubiera movimiento, ¿no? Oye, En la pues empresa. eso sí es muy inteligente, eso ya es de alguien que sí... no sé si la experiencia de Motic os ayudó a todo eso, pero ya era un conocimiento ya bastante interesante, que no todo el mundo lo hace, ¿no? El hecho de decir, oye, qué bien, tengo un contrato ya, esto se cree que uno que es para siempre, y no me pienso en otra cosa, sino que el hecho de decir, oye, tengo una empresa y ya tengo en la cabeza metido de que desde el minuto 1 tengo que estar buscando dinero, eso ya. Y ahí también relacionado, ¿no? Con lo de la búsqueda de socios, ahí también es que, claro, yo ya estaba montando la empresa con un amigo que lo conocía, no sé, en aquel momento igual lo conocía hacía 10 años. Y ya estábamos súper alineados. O sea, vale, sí, hemos discutido millones de veces con Jorge, pero no es lo mismo. Cuando ya estás alineado, ¿no? Tú puedes discutir sobre detalles, pero no sobre lo que realmente quieres hacer, que es a lo que me refería antes, ¿no? Ujú. Sí, sí, importante. Bueno, ¿y cómo se va encaminando la actividad de Blitz Software hacia el desarrollo de videojuegos? Pues bueno, claro, empezamos Bleach Software, pues un poco, claro, a lo loco, o sea, porque eso la oportunidad salió cuando salió y no teníamos nada pensado, no teníamos nada, ¿no? Entonces empezamos a buscar, pues primero aplicaciones, bueno, no sé, somos programadores gráficos, pues vamos a hacer, a ver si encontramos otros clientes que quieran hacer que su interfaz gráfica, ¿no? De sus programas, pues estén más cuidados o lo que sea, ¿no? Y ahí empezamos a encontrar empezaron a salir a lo largo de los años varios proyectos al respecto, ¿no? De UI, básicamente. Pero aquí el siguiente hecho clave que sucedió también es cuando salió el iPhone. Cuando salió el iPhone, claro, primero salió y hasta al cabo de un año o así no abrieron la tienda, ¿no? Pero cuando abrieron la tienda, ahí fue cuando dijimos, hostia, nueva plataforma, aquí hay que meterse. O sea, este es el momento que esperábamos
¿no? Para poder entrar los primeros y coger, bueno, en fin, y poder crecer, ¿no? Entonces, como no sabíamos bien qué hacer, tirando de contactos, Jorge conocía a la gente de Gamic y hablando con ellos, pues nos dijeron, mira, pues nosotros tenemos la licencia del Fritz, que ellos lo estaban haciendo para DS, me parece, DS y no sé si Wii, no sé, para DS seguro. Y entonces nos dijeron, pues oye, tenemos la licencia y no está limitada a ningún, o sea, lo podemos hacer en tantas plataformas como queramos. Pues si queréis, hacéis la versión para iPhone y oye, vamos a medias o no sé cómo vamos a royalties en todo caso, ¿no? Y ese fue nuestro primer proyecto ya para móvil, que ya empezó ya pues como una nueva era, ¿no? Porque eso ya nos permitió, creo que fuimos la segunda empresa española que publicaba un juego en el App Store, porque los primeros fueron los de Digital Legends con el crawl, y al nada, o sea, al poco después salimos nosotros, y eso ya nos permitía decir, bueno, pues oye, ya tenemos aparte de que milagrosamente funcionó relativamente bien, bueno, pues ya teníamos un poco de catálogo, ¿no? Después hicimos el Math Blazer, que era un juego, una especie como un Scrabble, pero con números. Y ese no tuvo ningún éxito, pero bueno, mira, ya eso, ¿no? Hacía catálogo y ya nos permitía ir a otras empresas a decir, oye, mira, pues hacemos aplicaciones de móvil y hacemos juegos y todo esto, ¿no? Vale, y una pregunta, yo por ahí investigando también leí que creasteis una herramienta que se llamaba Unsharper, que permitía, pero no sé si eso fue en Bleed Software o fue después. Eso fue mucho después, vale. Entonces, mucho después. Vale, porque ahí entonces nos podríamos adelantar a que 4 años después de Bleed Software nace Bleedworks. Sí. Y entiendo, a ver, lógica aplastante, ¿no? El nombre, Bleed Software hará software, Bleedworks tiene servicios, ¿no? Es decir, son los que utilizan la tecnología del otro, porque hoy día siguen existiendo las dos empresas. Bueno, no, la Bleed Software está inactiva, ¿eh? O sea, Bleed Software ya está inactiva, vale. Sí, legalmente existe, pero no se cerrará nunca porque ¿para qué vamos a pagar para cerrarla? Si total no tiene actividad, ¿no? Pero no tiene actividad. La cuestión es que, bueno, pues esto de las apps nos fue muy bien, ¿no? Empezó a crecer, empezamos a tener cada vez más clientes, cada vez contratando más gente y empezamos a crear equipo. Y aquí viene el siguiente momento clave, ¿no? Que es que Rubén Ramos, Bactery, ¿vale? Que también pasó por aquí en este programa. Un saludo. Me llama un día, lo conocía de las demos y tal, ¿no? Y me llama un día y dice, hostia, tío. Dice, joder, que tenemos aquí un problema porque estamos hablando con la gente de Sega que para hacer un remaster, ¿no? del Jet Set Radio y claro, y no tenemos empresa, o sea, no tenemos infraestructura para hacer esto, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Vosotros tenéis una empresa, tenéis un equipo de gente, o sea, yo qué sé, ¿no? ¿Os interesa que miremos a ver si nos podemos unir para hacer este proyecto, ¿no? Y dijimos, hostia, pues venga, va, pues sí, parece súper interesante, ¿no? Y lo que pasa es que yo por aquel entonces ya estaba un poco como quemado de crear empresas y tal, ¿no? Y dijimos, oye, vamos a hacer una cosa. Por no fliparnos, esto es un proyecto, lo hacemos dentro de Bleed Software, escribimos todo bien, ¿no? Para que haya un reparto del dinero que entra, que le toca a cada uno, etcétera, etcétera. Y oye, y si después de esto ya siguen saliendo más proyectos y la cosa va bien, ya crearemos otra empresa. Uh-huh. Y es... Y entonces es por eso que si vais a Steam o donde sea, veréis que el Jet Set Radio, el desarrollador, pone Bleed Software. De hecho, la Splash todavía pone Bleed Software. ¿No? Porque técnicamente eso. Oye, pero yo recuerdo que en una entrevista también que os he visto, que decíais que os acercasteis a Sony a pedirle o hablarle sobre varios ports que habíais hecho directamente en dispositivos modernos y que, bueno, igual les podía interesar alguno de esos ports
y finalmente de ahí salió lo de Sony y lo de Jet Set Radio. Claro, Entonces, ¿eso fuisteis con Rubén, con Bactery? No, lo de Sony fue después. O sea, una vez hecho ya el port del Jet Set Radio y el Sonic CD, de hecho, Ajá. bueno, pues salió otro proyecto que luego se canceló con Sega. Pero bueno, al salirse otro proyecto, pues dijimos, oye, que esto va en serio, ¿no? Venga, vamos a crear otra empresa, creamos ya BlickWorks, como genios de marketing que somos, pues bueno, un nombre... Y entonces, los socios de Blitzworks, ¿quién erais entonces? Porque Blick Software erais Jorge y tú, ¿entiendo? Sí, y ahí se añadieron Rubén, Miguel Ángel Pastor, Garrofi y Miguel Ángel Lorna, que es también conocido como Semi. Entonces, con esto bueno, y entonces creamos la empresa, ¿vale? Entonces me fui con el catálogo bajo el brazo, o sea, 2 juegos, ya me dirás tú. Pero bueno, dos señores juegos. Sí. Me fui a un evento de Sony y me puse ahí a hablar con gente y tal, hasta que di con Shahid, ¿no? Un directivo, ¿no? Bastante famoso en aquel momento, ¿no? Que vio en nosotros se hizo ahí como una conjunción de juegos indies, PlayStation, empresa de porting, y se hizo ahí como el hombre lo vio claro, ¿no? Y nos lo propuso él, de hecho. Dice, oye, mira, hay juegos indies que no están en consolas y tal. Si os ponemos en contacto, vosotros hacéis el porting y tal, ¿qué os parece, no? Y nosotros estamos encantados, ¿no? Y de ahí salió el Fez, no sé en qué orden fue, si primero fue el Fez o el Spelunky, no sé en qué orden fue, pero primero fueron estos dos. Vale, o sea que digamos que Sony, llegáis a un acuerdo con ellos, no sé si para uno o varios juegos, y de ahí empiezan vuestras oportunidades con los demás desarrolladores. Es decir, Sony os abrió la puerta, por así decirlo, a conocer muchos otros estudios, que supongo que en esa época es donde también estaban teniendo mucho éxito en el catálogo de Xbox, ¿no? Que estaban entrando los juegos indies, que estaban muy de moda todo aquello, y que empezaran a venirse más juegos también a la plataforma de Sony, entiendo. Correcto. Ellos veían que o sea, había una falta, ¿no? de juegos, ¿no? Y ellos querían arreglarlo de alguna forma, ¿no? Querían en fin, ayudar a que esta transición, ¿no? De los indies, pues claro, es que un indie en aquel momento, sacar un juego en Play 3 o en Vita, pues era un lío, ¿no? Entonces, claro, no eran tiempos de Unity, no eran tiempos de Unreal. Entonces, claro, la mayoría de gente, ya no digamos los que usaban XNA, es que XNA, de hecho, es que no se podía ejecutar en la Play 3. O sea, no existía el mono como existe hoy. Y de hecho, el port del Fez, eso fue. Ojo, el Spelunky sí que estaba hecho en C++. A ellos les dejaron el kit bueno para hacer juegos de verdad, que no el de XNA. Pero el Fez sí que lo hicieron en C# y eso fue un lío del 15. Bueno, yo también he leído que el de Sony también os costó mucho, ¿no? Porque decía que el de Sony CD, el juego, lo teníais que portar, pero Sony no tenía el código fuente del juego. Y entonces no era fácil portarlo. Y entonces vale. tú estuvisteis hablando con el desarrollador que lo portó a iOS, Sí. que había reescrito el juego con ingeniería inversa en iOS, y entonces ese fue el código que ustedes pudisteis utilizar, ¿no? O algo así. Correcto, Cuéntanos. sí, el de Sonic CD es que es eso. No me acuerdo cómo se llama, Christian Whitehead creo que era. El chico era un fan, ¿no? del juego. Ese código fuente se quemó, se perdió o lo que fuera. El del juego original, ¿te refieres? Sí. Ajá. Y entonces este hombre reescribió el juego entero hasta, ¿sabes? O sea, los comportamientos ahí hasta el último píxel, tal. Bueno, nuestro trabajo fue muy fácil en comparación porque nos dio el código y nosotros lo metimos en consolas y el gran trabajo ya estaba hecho. En cambio, en el Jet Set Radio sí que nos tocó un poco ese trabajo como de restauración, vamos a decir, ¿no?
porque lo mismo, habían partes del código que se habían perdido, sí, bueno, y se tuvieron ahí que emular cosas, etc. También he escuchado, leí en una entrevista vuestra que decíais que también ya Sony se vino arriba con el Jet Set Radio y os pidió nuevas features. En plan de, queremos que sea 16 noveno cuando lo porte a consola, queremos que quitéis música, que hemos perdido el copyright, que... No, cuéntanos, porque ahí portar un juego no es tan fácil, ¿no? Sí, ahí, sí. Esto enlaza, pues eso, ¿no? Con lo que os he explicado, ¿no? De la creación de Bleedworks. Originalmente, Garrof y Semi, que eran los que estaban haciendo el emulador de Dreamcast, contactaron con Sega y empezaron a hablar con ellos para sacar juegos emulados de la Dreamcast en Xbox. Pero Sega no lo veía claro y les iba diciendo cosas, ¿no? En plan de, ostras, pero es que claro, es que este juego hoy en día ya 4 tercios, no, habría que pasarlo a 16 nuevos, ¿no? 16 novenos, perdón. Y era como, ostras, pero es que es un emulador, o sea, tú no puedes hacer que salgan 16 novenos, o sea, es que eso ya hay que coger el código y hay que cambiar la cámara y seguro que se romperán cosas, habrá que... Y claro, entonces el proyecto fue como creciendo y cuando Sega dijo, mira, este es el proyecto que me gustaría a mí, eso ya excedía lo que se podía hacer así, digamos, a nivel hobby, ¿no? Para así decirlo. Ya necesitaba una infraestructura y por eso nos unimos, porque es que si no se podía hacer un proyecto de esa magnitud. Y eso antes comentábamos con Rubén, como me acuerdo cuando yo lo conocí también en un Game Lab a Factory, me refiero, que él nos enseñaba cómo eso, que él estaba trabajando en una tecnología que era capaz de portar de C++ a JavaScript o algo así, y portaba juegos como no me acuerdo si era el Quake o cuál, tenían algunas demos y esas cosas. Vosotros trabajáis también en Uncharted, que he dicho antes. No sé si Sí. en este momento, después cuando empezáis a portar los primeros juegos como FEX, que como comentabas antes, no había monogame y no podíais correrlo en otros dispositivos que no fueran Windows, entiendo. Sí. ¿Cómo surge aquello de crear esa herramienta y cómo fue? ¿En qué consistía la herramienta exactamente? Pues bueno, cuando Sony nos puso en contacto perdón, con Phil Fish y nos dijo de portar Fez, ¿no? O sea, lo primero que dijimos es sí, ¿vale? Y lo siguiente que hicimos es pensar cómo es que habíamos dicho sí, ¿En qué lío? en qué marrón nos habíamos metido, ¿no? Entonces, aquí estuvimos investigando, bueno, Semi sobre todo, ¿no? Estuve investigando y encontró ahí un conversor de C# a C++ que funcionaba súper mal, porque solo te convertía unas cuantas cosillas y el resto había que rellenarlas a mano. Y entonces hizo unas pruebas, ¿no? Y dijimos, ostras mía, con esto se convierte, por decir algo, ¿no? La mitad de las líneas de código, el resto hay que tocarlo a mano, ¿no? Y dijimos, venga, vamos ahí a fuerza bruta, ¿no? Y sí, estuvimos, como un año, ¿no? Ya ves, cambiando código y o sea, lo que estuvisteis haciendo es reescribir, traducir de C# a C++, sí, pero sí, manualmente, ¿no? Manualmente. Porque también evaluamos la opción de portar el monogame, pero lo vimos demasiado, no sé, el otro camino lo veíamos más largo, pero más seguro, ¿no? En el otro camino no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Y entonces eso, nos pegamos una paliza brutal, pero bueno, eventualmente lo conseguimos. Y bueno, y resultó que, claro, el Fez en la Vita iba más suave que el Fez en la Xbox. Y fue como, estás. O sea, aquí hay, claro, todos los juegos de XNA. Aquí hay un filón, ¿no? O sea, esto es una cosa que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Hay un montón de juegos que cómo se van a convertir, ¿no? Y entonces ya de cara a los siguientes años empezamos a pensar a ver cómo hacerlo, ¿no? Y un poco siguiendo la estela del mandril, ¿no? Pues bueno, empezamos a crear nuestra propia tecnología, que es el Uncharted, para convertir de C# a C++, pero de una forma diferente a como lo hacía en su día el Unity, que lo hacía de otra forma. O sea, bueno, Unity más tarde, entiendo, ya sacó compilación de IL2CPP y este tipo de cosas. Eso ya estaba. Eso ya estaba en aquella época. Sí, ya estaba. Lo que pasa es que, claro, nosotros
De hecho, me parece que una de las ideas era, oye, pues cogemos el Unity y le enchufamos el juego encima, pero al final eso era demasiado complicado. La otra opción era hacernos nuestro propio IL2CPP, pero no lo vimos muy complicado y bueno, al final lo que acabamos haciendo es otro conversor, un conversor que cogía pues la propia gramática, o sea, el árbol sintáctico y generaba el C++. Eso fue una auténtica locura, ¿vale? O sea, el IL2CPP hubiera sido mucho más fácil, pero no sabíamos suficiente. Bueno, igual IL2CPP es un proyecto que también a Unity le ha costado una millonada, han gastado un montón de dinero en eso y luego, bueno, hoy día sigue existiendo, pero luego Microsoft ya ha lanzado con su nuevo .NET 6 con soporte a otras plataformas y tal, y ya en teoría también debería ser un proyecto, ¿no? Que ya no tiene tanta interés, ¿no? Porque ya lo puedes correr el código puro en plataformas Linux, en plataformas... Sí, a ver, el tema es que ya años después, fuimos a una feria de Microsoft ahí en Londres y hablando así random con la gente, empezamos a hablar con uno y dice, no, pues sí, yo soy del equipo que, o sea, cuando habían comprado Xamarin, esto fue después de que compraran Xamarin, no, si nosotros estamos haciendo el mono, los estamos trayendo a la Xbox y también lo vamos a traer a la PlayStation porque Microsoft, pues quiere abrirlo, ¿no? Y, ostras, vale, y esto podemos tener acceso porque es que claro, ya el palizón que nos pegamos cada vez que tenemos que portar un proyecto es... Claro, porque no conseguimos hacer una herramienta que funcionara con todo el lenguaje entero. Entonces, cada juego usaba características diferentes del lenguaje y entonces que en cada juego se nos rompían cosas por sitios diferentes, claro, y teníamos que ir completando de, hostia, aquí usan la herramienta esto, nos ha hecho automáticamente un 40%. Oye, pues no está mal, ¿no? Ahora solo nos queda el otro 60%. No, lo que pasa es que ya teniendo el Unsharper lo que hacíamos es que completábamos las features, ¿no? O sea, mira, aquí usa esta cosa, pues bueno, pues vamos a implementarla. Y claro. Entonces hacíamos ahí nuestros unit test y cuando ya sabíamos que todo estaba correcto, pues mágicamente se generaba el... Pero de todas formas entiendo que la salida de Unsharper no te daba ya directamente el juego. Es decir, que tú ahora eso siempre lo tienes que retocar, ¿no? Sí, la daba. Y no solo la daba, sino que, o sea, nosotros... o sea, sí la daba. O sea, me refiero es que tú compilabas con Unsharper en cuestión de, entiendo, minutos como mucho, y eso ya te daba algo que era jugable. O sea, compilabas en Unsharper y en cuestión de, yo qué sé, un minuto como mucho tenías tu C++, que luego compilarlo, eso sí que tardábamos, porque normalmente eran muchos ficheros, muchos includes y demás, y eso sí que tardaba más en compilar. Pero lo que pasaba es que si después te dabas cuenta de que había un error en la traducción, arreglábamos el Unsharper y volvíamos a generar y volvíamos a compilar. O sea, el FED fue el único que completamos manualmente. A partir de ahí, el Unsharper siempre... Dijisteis más nunca, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, pues hablando con esta gente, ¿no? Pues nos dijeron, pues sí, oye, pues os damos acceso al mono. Y eso, ¿no? Y en el de AR Billions, por ejemplo, que está hecho en C#, ese sí que ya lo portamos usando mono. Uh-huh. Y ya, en fin, ahí ya fue un poco la muerte, ¿no? de Vale, y bueno, cuéntanos, porque estamos hablando de portar juegos, ¿no? Es algo que... Pero mucha gente eso puede decir... Bueno, portar juegos, eso no es darle un botón en el Unity. Es decir, ¿en qué consiste exactamente el trabajo, ¿no? Que hacíais, que supongo que antes todavía era más complicado que ahora, pero cuéntanos un poco también las diferencias de antes y ahora a la hora de portar un juego y ese tipo de cosas. Claro, nosotros cuando empezamos, como digo, Unity y Unreal no estaban muy extendidos, ¿no? La gran mayoría de juegos tenían sus propios motores a medida y todos usan combinaciones súper esotéricas de librerías, ¿no? Entonces, convertir un juego, pues, era un trabajo bastante de bajo nivel, ¿no? Y un poco por eso destacamos, ¿no? Como teníamos un perfil tan de bajo nivel, pues, se nos daba bien, ¿no? Con el tiempo eso fue cambiando y cada vez nos llegaban más proyectos hechos en Unity y demás. Pero es que en Unity es que ni te resuelve lo que es la certificación, por ejemplo, ni te resuelve, por ejemplo, que si un juego pues no está pensado para Gamepad, pues ostras, pues hay que añadirle ese soporte, ¿no?
Entonces, de lo que en origen o en inicio era un trabajo como muy de bajo nivel, con el paso de los años sí que se fue convirtiendo cada vez más a un trabajo como más de desarrollo de videojuegos, ¿no? Porque, yo qué sé, por ejemplo, el Kerbal, ¿no? Un juego hecho en Unity, pues es que no me acuerdo cuánto tiempo nos tiramos, pero nos tiramos bastante más de un año adaptando pantallas para que se pudiera jugar con Gamepad y demás, y después, encima, pues Take-Two les compró y no sé qué, y entonces probaron el juego y dijeron, ostras, pues queremos añadir todavía otro modo, venga, y nos tiramos no sé cuántos meses más añadiendo más modos de Oye, entonces cuando hacéis un port, tenéis de alguna forma un contrato abierto, entiendo, ¿no? Porque por la impresión que me da, por lo que me estás contando, es como que no sabéis realmente cuánto vais a tardar en portar un juego inicialmente, o sí, o es algo... Normalmente, cuando habían juegos que ya estaban acabados, sí que hacíamos un presupuesto cerrado. Evidentemente nos pillamos los dedos más de una y más de dos veces, y entonces cuando ya habían proyectos súper grandes como el Kerbal o más tarde el Divinity, pues es que eso ya no eran proyectos, o sea, eran contratos abiertos, eso es imposible de presupuestar, había que trabajar pues eso, ¿no? Como trabajamos, de hecho, originalmente en Bleach, pues no, o sea, a mes, trabajando por mes. Claro. Bueno, eso, y también contar que hoy día, entonces, la gente que trabaja con Unity y Unreal, ya haciendo sus juegos ahí, ya puede pensar que sus juegos van a ser fácilmente portables a otras plataformas, o, ¿cómo así decirlo? Es decir, ¿qué consejos le dais vosotros a estudios que estén haciendo sus juegos, que principalmente ellos lo plantean como la mayoría de los indies, a lo mejor para Steam, y que digan, bueno, pero igual mañana nuestro juego tiene éxito y lo queremos llevar o el publisher lo quiere llevar a consolas o tal? Entonces, ¿qué deberían tener en cuenta, ¿no? Para que fuera más fácil vuestro trabajo, ¿no? Normalmente el de portar juegos. Sí, pues ahí voy a explicar que no puedo decir nada al respecto, o sea, me refiero, no puedo dar ningún consejo, porque cualquier consejo que diera, después con el Spelunky nos lo comimos con patatas, porque cuando tuvimos que portar el Spelunky sufrimos exactamente igual que con cualquier otro juego, con lo cual lo que sí que al final un poco la conclusión, ¿no? que acabamos diciendo, ¿no? al respecto es, oye, mira, hacer un juego es suficientemente complicado, no penséis en plataformas, penséis en acabar el juego. Que después, cuando haya que portarlo, si hay problemas de rendimiento, hay empresas que se dedican a esto. Si el juego tiene éxito y va lento en una Switch, pues ya vendrá alguien y lo arreglará. O sea, eso no hay problema. Si no es viable, porque hay proyectos que no son viables, pues oye, mala suerte, ¿no? Pero al menos ya has tenido éxito con el juego y no te has despistado, no has perdido tu foco en, ostras, a ver cómo va en la Switch, a ver cómo va en la Play. No, eso al final gasta demasiado tiempo y no vale la pena pensar. Eso solo empresas grandes que pueden tener a gente trabajando en varias plataformas a la vez se lo pueden permitir, pero si eres una empresa pequeñilla, ¿no? Si eres un indie, concéntrate en hacer un buen juego. Y terminarlo, ¿no? Ya no es poco. Claro, es que ahí está, o sea... Oye, y ahí sí. Antes comentabas como todo se puede portar, todo se puede mejorar, ¿no? Ha dado la sensación, ¿no? Por el comentario que has hecho, ¿habéis encontrado alguna vez alguna línea roja de decir, es que esto no se puede hacer, tío? Es que esto no se puede ejemplo, portar. Es decir, hay algo que os han dicho, portar esto, y habéis dicho, es que no se puede. Claro, nos dijeron cuando habíamos portado el Don't Starve que ya nos costó suficiente meterlo en la Vita, pues al poco nos dicen, bueno, ¿y cómo veis meter esto en una 3DS? Y fue como, o sea, no, imposible. O sea, no. Habría que rehacer el juego entero y hacer como una adaptación, ¿no? Algo así. O sea, sí, hay cosas que son imposibles. Bueno, imposibles no. O sea, pero cuando hablas de imposible, entiendo que lo que estás diciendo es por limitación de memoria del dispositivo, claro. Limitación de ese tipo de cosas, o de tamaño, de texturas, que tú dices, es que esto no lo vamos a poder meter en la cantidad de... Porque entiendo vosotros que, como trabajáis con muchas plataformas, ¿no? En los porting de consolas, habéis trabajado con Vita, incluso he visto con Stadia, portando juegos a Stadia sí. Más tarde, ¿no? Entonces tenéis claro, por así decirlo, las limitaciones técnicas
de cada consola, de decir, no, en esta consola no puede haber tanto número de polígonos por frame, no puede haber un tamaño de textura que supere la colección tantos megas en memoria, no puede, no entiendo que toda esa información vosotros... Sí, de hecho ahí hay una anécdota curiosa, ¿no? Claro, al principio, claro, es que es muy difícil saber, te dicen, no, quiero el port de este juego, ¿no? Y todo el mundo te dice, va, esto en tal consola va a ir seguro porque mira, ves en PC tal, ¿no? Bueno, pues claro, a base de equivocarnos, o sea, nos equivocamos muchas veces al principio de decir, hostia, este juego, pues si este juego no tiene nada, este juego seguro que va bien en una Play 4, ¿no? Y luego lo ponías y te iba a 5 frames y hostia, ¿y ahora qué coño hacemos? Porque ya hemos firmado el contrato y ya estamos trabajando en ellos, ya, o sea, ya está funcionando, ¿no? Y nos teníamos que pagar ahí palizones optimizando, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que llegó un punto que dijimos, mira, no, esto hay que cortarlo, no podemos equivocarnos así porque una equivocación de esas era terrible, ¿no? A nivel financiero. Entonces, buscamos un PC súper malo y empezamos a hacer pruebas, a desactivarle cores, ¿sabes? A ponerle la memoria que tocaba y tal, hasta que los juegos más o menos funcionaran a la misma velocidad en ese PC que en una Play 4 y que en una Switch, ¿no? Y a eso le llamamos el simulador, ¿no? de Play 4 o de Switch, ¿no? según tocara, ¿no? Y entonces ya los siguientes proyectos era obligatorio pasar por antes de firmar nada teníamos que hacer la prueba, ponerlo en el simulador de Switch, por ejemplo. Y claro, yo qué sé, y tenías que ver bueno, hombre, que más o menos, pues mira, si va a 20 frames, pues dice, vale, esto lo podremos mejorar. Pero si va a 1, ese proyecto ni lo toques, o sea. Te va a salir demasiado caro, claro. El ordenador de pruebas, ¿no? El ordenador de pruebas. Estaría guay que le hubierais puesto hasta un nombre. Está gracioso. Todavía por ahí sigue en algún lado. Oye, y eso, ¿habéis trabajado en juegos? Es súper, o sea, para el que no os conozca, súper carismático. Nosotros hemos apuntado aquí unos cuantos que nos parecen brutales, como Fex, como comentabas al principio, Spelunky, Bastion, Super Meat Boy, They Are Billions, incluso Gris, ¿no? Que es uno de los grandes éxitos que hubo de Nómada, ¿no? Allí en Barcelona. ¿Cómo os dais a conocer como en el modo de port? Es decir, muchas veces, ¿no? También Mauri aquí puedes comentarnos el hecho que el publisher con el que negocias tu juego, muchas veces el servicio de porting te lo dan ellos. Entonces no sé si vosotros estáis más cercanos a la Sí, pero los publishers te lo dan a través de empresas como la de Tony. O sea, no todos los publishers tienen porting in-house, incluso si lo tienen, normalmente están ocupados. No, lo que me quería referir es si vuestros clientes son publishers o si vuestros clientes son los estudios. Porque es en plan, a lo mejor tú dices, no, nosotros realmente, los publishers de esos estudios son los que nos contactan. Entonces nuestros clientes realmente son los publishers. O ¿cuál sería, cómo os dais a conocer? Depende del caso, ¿no? Por ejemplo, mira, ya que has dicho el Gris, en el caso del Gris, nuestro cliente era Devolver, el publisher, pero yo qué sé, en el caso del Fed, el cliente era Phil Fish y tenemos ahí su firma en el contrato. O sea, ¿él os llamó directamente? No, él nos puso en contacto Sony, pero después tratamos con él. O sea... Porque entiendo que en el mundo del porting de juegos hay mucha competencia, hay poca competencia, es un sector como de nicho, sí. ¿No? No sé. Cuéntanos. A ver, la cuestión es... y eso fue un poco el secreto de nuestro éxito, de alguna forma, ¿no? Absolutamente nadie quiere hacer porting. La gente que hace porting lo hace solo porque necesita dinero, pero no porque quiere hacer porting. Y entonces eso sucedió que nosotros, cuando vimos que se nos daba bien y que los proyectos iban bien y que había mercado, dijimos, oye, pues vamos a dedicar al porting. ¿Qué pasa? O sea, no somos técnicos, ¿sabes? Todos los socios somos técnicos. Nos encanta el bajo nivel y nos encantan este tipo de juegos. Pues oye, pues nosotros nos vamos a vender como empresa de porting. Solo especializada en porting. No hacemos desarrollo propio. Lo hacemos por gusto y lo hacemos mejor que nadie. Exacto, sí. Y entonces eso fue, de alguna forma, claro, la gente cuando nos conocía es de, bueno, ¿y qué? ¿Estáis haciendo vuestros juegos? No. Estamos aquí, pues, haciendo ports todo el día, ¿no? Y eso fue, y claro, y la gente es como de, ostras, claro, o sea, es que estáis enfocados en eso, ¿no? Y sí. Oye, pero yo recuerdo una entrevista vuestra en 2017 que decíais que
qué bueno que también había espacio. De hecho, recuerdo, lo comentabas tú directamente, que había espacio a que algún día os gustaría también hacer vuestro propio juego. Lo que pasa es que como tenéis mucho trabajo de porting, pues que bueno, sería algo lento, que os llevaría años, porque siempre, bueno, iban primero los clientes antes de que se desarrolle el propio. Pero eso sigue siendo así, es decir, no seguís pensando, o sea, la mentalidad vuestra sigue siendo, nosotros hacemos port y ya está, o cabe otro tipo de proyectos. Claro, ahí entra, por ejemplo, cuando salió lo del Spelunky, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros después de hacer el primer Spelunky, pues Derek se quedó contento con nosotros y entonces pasó que, bueno, el programador del Spelunky dijo, oye, mira, que tengo otros proyectos, tal, no puedo hacer la segunda parte, y Derek contactó con nosotros. Y entonces ahí, pues, no es que dijéramos, ostras, no nos cerramos a todo lo que no sea porting, pero en todo caso encajaba, o sea, Derek es el artista y el diseñador y nosotros hacemos la programación. Eso nos encaja. O sea, la cuestión es, bueno, lo que nos costó un poco más entender es, o sea, al final la cuestión es, nosotros llevamos la parte técnica. Si es parte técnica, oye, encantados, pero diseñar y pensar un juego y demás, a día de hoy, eso queda totalmente descartado. Es decir, quizás dentro también del estudio, ¿no?, de Blitzworld, la gente técnica que tenéis, pues sois personas que sois, como dices, amantes del bajo nivel, de los gráficos y tal, pero falta quizá toda la otra parte, ¿no?, de tener perfiles creativos, perfiles que puedan generar esa ideas, esas ilusiones, esas nuevas cosas que en conjunción, por así decirlo, con la parte técnica también, puedan construir un juego, ¿no? Y como dices, si ustedes no tenéis, porque nos ha hecho falta en el pasado, perfiles creativos, pues claro, a lo mejor no estáis tan fácil para vosotros acercaros a ese sistema, ¿no? Sí, fue un poco esto, ¿no? O sea, fue darnos cuenta de que nuestro fuerte era la parte técnica. Y cuando Derek nos propuso esto, ahí fue cuando ya lo vimos. Ahí fue cuando lo vimos claro. Es de, es que esto era. O sea, es que claro, es que nosotros no podemos hacer un juego si los socios no tienen ni idea de diseño y de arte. Pero sí que podemos hacer una colaboración con alguien que se encargue de eso y oye, nosotros le damos soporte a nivel técnico. Y ese fue el... Y a eso comentabas antes que no te había entendido con el tema de que ustedes no podéis dar consejos de porting por el proyecto de Spelunky. Entiendo que te referías a Spelunky 2, que fue el que vosotros hicisteis, y luego cuando tocó portar, ¿qué pasó? Bueno, pues que meterlo en la Switch costó bastante más de lo que... Costó bastante más que les de algunos clientes, ¿no? Diciendo, me cago en la leche. Sí, o sea, todo lo que habíamos estado diciendo de, mira este tío lo que ha hecho aquí, no sé qué, ¿no? Cuando lo sufrimos en nuestras propias carnes fue como, Dios, no puede ser que nos esté pasando a nosotros. Pero bueno, ahí sí visteis lo que decía y justificado el hecho de, bueno, esto lo hicimos así porque en aquel momento no pensábamos, porque queríamos terminarlo, Claro, había que hacer un juego, ¿no? Claro, sí. Y por eso ahora sí que puedo decir, centraos en hacer el juego y dejaros de porting, porque si no hubiera salido el juego, pues oye, ¿qué más da si va en la Switch o no? O sea, claro. Es que... Está claro. Si tienes que elegir. Vale. Y una pregunta que también te haría. Antes has dicho que los ports lo hacéis como algunos como proyectos cerrados, en los que más de una vez habéis pillado los dedos, otros como cuando se muy grandes como proyectos abiertos, pero incluso tenéis el formato de royalty, en el sentido de bueno, cuando salga el juego, pues nosotros nos llevaremos un X porcentaje de las ventas del juego por haberlo portado a esa plataforma, en esas plataformas, entiendo. ¿Ese modo también lo contempláis? Bueno, ahí hay otra parte de Blitz que la empezamos bastante al principio, pero no nos la tomamos en serio hasta recientemente, ¿no? Que es que empezamos a publicar juegos. Y entonces ya directamente el porting lo asumíamos nosotros y bueno, y lo publicábamos en nuestro nombre. Y no recuerdo cuántos llevamos ya, pero no sé, 7, 8, tal vez 10 juegos que hemos portado y publicado nosotros. Y esa fue la forma, porque
lo de asociarnos por un porcentaje, en Blitz Software habíamos hecho alguna que otra cosa y el Freeze, por ejemplo, funcionó bien, pero sí que tuvimos algún otro proyecto en el que, claro, o sea, cuando tú te asocias, bueno, es lo mismo que buscar socios, ¿no? O sea, tendrá que ser que con quien te asocias haga bien las cosas, porque pasó alguna vez que las cosas no se hicieron como nosotros hubiéramos pensado y íbamos a porcentaje y entonces ¿qué? El proyecto no es tuyo, no tienes Control, poder ¿no? de decisión y entonces El por proyecto se eso, cancela, ¿no? Tú digamos, dices, el proyecto se o se cancela. cancela o se enfoca a nivel de marketing de una forma diferente como tú esperabas o cualquier cosa de este estilo y entonces ¿qué? O sea, te quedas ahí tirado, ¿no? Ujú. Entonces en juegos lo que dijimos es, bueno, mira, vamos a intentar minimizar lo de los royalties porque es esa falta de control no nos gusta, ¿no? Y con el tiempo sí que fuimos abriendo toda la parte de publishing, ¿no? Conforme íbamos conociendo más las consolas y ganando todo ese know-how, nos dábamos cuenta de que, ostras, de que mucha gente, pues que realmente, claro, es que no podía abarcar toda esa complejidad, ¿no? Y entonces como de, oye, mira, pues el trato es el siguiente. Tú tienes un juego, o sea, funciona en Steam, lo que sea, nosotros nos encargamos de todo el lío de traer la consola, que aunque esté hecho en Unity, no es darle a un botón. Y no solo eso, sino la parte de marketing, la parte de saber cómo hacer según qué cosas, ¿no? Y bueno, y entonces ahí sí que vamos a porcentaje. Y esa fórmula sí que nos gustó y sí que bueno, está funcionando y de hecho es la única. A día de hoy Blitzworks solo trabaja como publisher. Después ya daré más detalles. Vale. Y una última pregunta que quería hacer antes de cerrar esta etapa. ¿Cuántas personas hacen falta para portar un juego, ¿no? Es decir, antes comentaba, ¿cuántas personas hacen falta para portar un juego? Entiendo que depende de el tipo de juego, también la tecnología. Antes has hablado del FEX, que llevó un año, no sé cuánta gente, evidentemente, pero sí, cuéntanos un poco qué características miden, ¿no? El número de personas para portar un juego. Sí, hombre, un proyecto pequeño, pues igual te lo hace una persona en 3 meses, ¿vale? Ese sería el proyecto más pequeñito que nosotros cogeríamos. Y yo creo que el más grande que hemos hecho fue el Divinity 2, que ahora hablaré cuando lleguemos. Y ese fueron, no sé, entre 6, 8 personas tal vez, durante más de un año. Y bueno, o sea, cambia mucho, ¿no? Cambia mucho según los retos a nivel de optimización, los retos como en el Kerbal, ¿no? De que tienes que reestructurar un montón de pantallas para que vayan con Gamepad. Cambia mucho en función de cómo esté hecho el juego, ¿no? Y qué necesidades tenga. No es lo mismo ir a la Switch que ir a una Play 5 a nivel de rendimiento. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y cuántas personas sois actualmente en Blitzwars? O en ese momento, ¿vale? En el momento en el que estábamos, Sí. ¿cuántas personas erais? Por aquella época éramos 20 y pico, 25 por ahí. Entonces, si hacen falta, o sea, podíais portar muchos juegos simultáneamente. Sí, de hecho lo conté el otro día por curiosidad y en unos 10 años portamos, o sea, hicimos 60 y pico títulos diferentes, me parece. Y claro, no había toda la combinatoria, ¿no? De todas las plataformas, pero salían más de 150, 160 proyectos diferentes. O sea, imagínate, ¿no? Qué loco. Y bueno, ¿y os cuesta mucho trabajo, que es una pregunta interesante, encontrar gente para el porting? Porque antes comentabas que el porting no le gusta a todo el mundo. Quizás una crítica que hoy día hay es que cada vez parecen menos personas con conocimientos de bajo nivel, porque hoy día existen herramientas que ya te ocultan muchas cosas de bajo nivel y entonces ya como que mucha gente no se tiene que preocupar de estudiarlas, entonces no hay tanta gente con ese background de haber hecho cosas en bajo nivel. Sí, de hecho aquí mira, hay una anécdota que lo ilustra muy claramente, ¿no? Hace unos pocos años, cuando ya veíamos que había mucho trabajo de Unity, dijimos, bueno, pues vamos a poner un job post, un anuncio de una oferta de trabajo y vamos a buscar gente de Unity.
Y bueno, es que tuvimos que abortar la misión. O sea, tuvimos que volver a nuestros antiguos anuncios de nuestras ofertas de C++. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Cómo evalúas a alguien? ¿Cómo evalúas el nivel de alguien de Unity? Es muy difícil. O sea, nos llevaba mucho tiempo averiguar si esa persona, aunque tú en Unity no tengas que saber tan bajo nivel, pero bueno, tenías que saber un cierto bajo nivel, tenías que poder saber, pues yo qué sé, un safe game, cosas de red, este tipo de cosas, ¿no? Y claro, la gran mayoría de currículums que nos llegaban era de gente pues que sabía hacer 4 cosillas con el Unity. Y entonces, claro, ¿cómo filtras, no? O sea, ¿cómo sabes, cómo separas de Hombre, encaja, este no encaja, ¿no? Era muy... ¿hacíais para alguna prueba técnica o algo así? ¿O... Sí, claro, pero que nos llevaba mucho tiempo. O sea, dicho de otra forma, buscar gente de C++ era un filtro natural en el que automáticamente ya te llegaba la gente muchísimo más enfocada a lo que nosotros hacíamos, ¿vale? O sea, hacer una oferta de Unity iba a un público tan amplio que era inviable pues hacer toda esa selección. Entonces, pues eso tuvimos que volver a buscar perfiles de C++ explicándoles de, bueno, mira, igual trabajas con Unity, igual tienes que hacer algún plugin o igual lo que sea, ¿no? Pero, o sea, me refiero, buscamos C++ porque es que lo que nos interesa es gente con conocimiento de bajo nivel, no porque necesariamente no vayas a tocar C#, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Pero sí, conforme de cuando creamos la empresa a hoy, la dificultad de encontrar gente técnica ha crecido un montón. Ha crecido un montón. Bueno, pues vamos a cambiar a una etapa un poquito más modernita. Yo creo que puede ser, si no me equivoco, un punto de inflexión en vuestra carrera. El trabajo que habéis hecho conjuntamente con Larian. No sé si Baldur's Gate fue lo primero que hicisteis con ellos. No, primero hicimos o sea, básicamente contactaron con nosotros para aportar el Divinity Original Sin el Divinity, 2 sí, lo has mencionado antes. A Switch, ¿vale? Eso era Un proyectito una locura. de nada. Sí, eso era una auténtica locura, ¿no? Y nosotros les dijimos, oye, mira, es que este proyecto es muy bestia. Nosotros lo podemos intentar, pero es que, claro, es que es muy grande este juego, ¿no? No sabemos cómo va a ir. Pero bueno, confiaron en nosotros, dijeron, venga, va, o sea, habéis hecho pues, las cosas que habéis hecho en el pasado, nos creemos que si hay alguien que lo puede conseguir sois vosotros, etcétera. Y nada, y nos tiramos ahí a la piscina, ¿no? Yo creo que estuvimos, no sé, como 5 o 6 meses sin ver absolutamente nada, ¿vale? O sea, del palo... Solo el compilador. No, igual sí que se veían cosas, pero, la consola pero vamos, que para nada. O sea, dicho de otra forma, en 5 o 6 meses no éramos capaces de ni siquiera pronosticar si lo íbamos a conseguir. ¿Vale? Y bueno, entonces ahí a base de insistir, sin ninguna presión, porque claro, si hubiéramos tenido una fecha, hubiera sido terrible, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Confiaban en nosotros y a base de trabajo, eventualmente, pues empezaron a verse cosas, empezó, ¿sabes? O sea, claro, se nos acaba la memoria por todas partes de, venga, a ver, ¿qué podemos recortar? Mira, hostia, los modelos aquí tienen demasiados polígonos, venga, vamos a reducirlos. Y nos pegamos ahí una machacada ahí reduciendo polígonos. Las texturas, venga, vamos a reducirlas, no sé qué. Pero siempre, o sea, conforme ibas ganando más memoria, claro, conseguías sentar a jugar, pero a la que llegabas un poco más lejos, ¡pum!, ya se te acaba la memoria. Vamos a acercar la cámara, que así habrá menos cosas en pantalla y no sé qué, venga. Y así, ¿no? Y cosa tras cosa. Toda la caja de herramientas, de trucos bastardos al completo. Uno encontró, dice, hostia, que tienen aquí un string que se usa solo para el editor y claro, esto no hace falta en juego, ¿no? Y con eso ganamos como 100 megas de memoria o algo así, ¿no? Y así, cosa a cosa, pues bueno, pues íbamos... la cosa iba mejorando y yo creo que al cabo del año o así ya el juego era bastante decente y
Y entonces ya sí que ya nos vimos con garantías, ¿no? de acabar el proyecto. Pero fue fue un acto de fe. Fue un acto de fe por parte del Arian que hiciéramos ese proyecto, vaya. Y cuando portáis el juego, luego ellos ponen a vuestra disposición gente de Cuba para probar el juego, o vosotros mismos también hacéis todo lo que es, vale, yo te porto el juego y ahora alguien tiene que probar y pasarse el juego de principio a fin. Sí. Y ver si es Muchas veces. Muchas veces para ver si es pasable, si hay algún error, si hay algo que te atasca, ¿no? Eso quién lo hace. Eso, mira, desde el principio, desde el primer proyecto, nos asociamos con Lollipop Robot, que son una gente de Villarreal dedicadas a QA, ¿vale? Y ellos pues han sido siempre nuestro partner en cuanto a testing. Y no solo eso, sino que el Jet Set Radio fue tan duro a nivel de QA, ¿no? Porque aunque lo testeábamos nosotros, pero los japoneses encontraban ahí un montón de cosas. Y entonces, desde entonces, siempre en todos los contratos dijimos, mira, nosotros vamos a hacer el QA, pero por contrato tú tienes que contratar a otra empresa externa, si no es Sega, que tiene un departamento interno, ¿no? Pero yo que sé, el Phil Fish o quien fuera, ¿no? O el Derek o quien fuera, tienes que contratarte a otra empresa que teste, porque solo con un testing no es suficiente, ¿no? Y entonces con 2 equipos de testing ya sí que normalmente, y aún así algún que otro error sí que salió a la calle, alguna que otra cosa se nos escapó, ¿no? A lo largo de tantos años. Pero por ejemplo en el Divinity, pues claro, el Arian pues tiene un equipo de QA súper grande, pues ahí lo testeaban ellos, ¿no? Pero claro, los indies no, los indies había que decírselo muy claro, porque claro, los indies estaban acostumbrados en su mayoría yo saco el juego en Steam y si la gente se queja, pues lo parcheo. Bueno, ya, pero es que en consola no va así. En consola, aparte de la certificación, que hay errores por los que no pasas certificación, es que aparte si sacas el juego, pues después sacar un parche, no sé qué, o sea, tiene que estar muy bien probado, ¿no? Y entonces ahí sí que el QA fue importante. Bueno, y ahí ya cuando el port del Divinity sale adelante, los del Arian dicen, hostia puta, me he encontrado aquí un filón. Bueno, fue al cabo de más tiempo, ¿no? O sea, hicimos sacamos el Divinity, entonces empezamos a trabajar en el Baldur's para Stadia y entonces coincidió que nos empezaron a hacer ofertas de otras empresas nos querían comprar, pero eran empresas de servicios, ¿no? O sea, empresas de estas de outsourcing. Y claro, entonces todos los socios ahí empezamos ahí a discutir de, bueno, pero ¿qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué es esto de que nos quieren comprar para una empresa de servicios, ¿no? O sea, que vamos a seguir haciendo lo mismo. O sea, que ¿para qué vamos a vender la empresa si vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Ninguno de los socios ya nos veíamos, después de 10 años haciendo porting, ninguno nos veíamos a 5 o 10 años vista. Ojo, porting sí, pero Work for Hire es diferente, ¿vale? No nos veíamos trabajando en servicios porque es una cosa que quema mucho, ¿no? Y eso nos sirvió para aclararnos mucho las ideas, ¿no? Y sincronizarnos ahí a nivel de socios, ¿no? Rechazamos varias ofertas y mágicamente pues los del Arian se pusieron en contacto con nosotros, ¿no? Y dijeron, oye, ¿qué os parece si os adquirimos para montar el estudio de Barcelona, del Arian, ¿no? Y ahí fue como de, ostras, esto ya tiene otra pinta. Esto es montar un equipo, o sea, un estudio para trabajar en producto que no servicios y tal, ¿no? Y entonces, claro, les dijimos, oye, vale, sí, pero claro, nosotros ya hemos sido publisher de varios proyectos, ¿no? Y claro, no podemos venderos la empresa como tal. Eso no es tan sencillo. De hecho, ellos tampoco iban a querer quedarse con todo ese lío de contratos y demás, ¿no? Entonces lo que encontramos fue otra solución que fue Larian adquirió el equipo técnico, ¿vale? Todas las personas técnicas pasaron a formar
la base, ¿no? de lo que es hoy Larian Barcelona. Y Bleedworks continuaba su camino, pero sin que nosotros estuviéramos involucrados, ¿no? en el día a día. O sea, seguíamos siendo socios, pero no podíamos estar... o sea, nuestro foco tenía que ser Larian, obviamente, ¿no? Y entonces aquí la carambola fue... Pues, ostras, nuestros partners había sido Lollipop Robot desde el principio. Ellos se conocían de pe a pa todo el negocio y demás, y de las consolas y todo, ¿no? Y entonces les dijimos, oye, ¿qué os parece si os trasladamos a vosotros toda la parte de publishing de Bleedworks? Y les encantó la idea. Y entonces ahí, pues mientras estábamos transicionando a Larian, también estábamos transicionando haciéndles la formación y enseñándoles, bueno, pues cómo iban todos los... Pues claro, ellos sabían la parte técnica, pero no sabían, en fin, no sé, la forma en cómo nosotros llevábamos, ¿no? Y encima montar otro equipo técnico, porque todos los técnicos se iban a Larian, con lo cual, venga, a tirar de amigos, a tirar de conocidos y demás, para montar otro equipo técnico ya específico, ¿no? Para continuar con la parte de publishing, esta vez ya en vía real. Esto ya se trasladó directamente todo allí, para que quedara claro que nosotros no seguíamos en el día a día, ¿no? Por así decirlo. Hoy día entonces ya no existe Bleedworks. No, sí que existe, pero ha sido transferida y, digamos, la sede está en vía real. Los proyectos se están continuando, o sea, digamos, sigue, pero ya su actividad es únicamente publishing y porting como consecuencia del publishing, pero solo se ofrece publishing. Lo que es Work for Hire se acabó, ya. ¿Tú sigues siendo socio de Bleedworks? Yo soy socio y Larian lo sabe. Me refiero, formaba parte del trato, ¿no? Es que yo no voy a dejar de ser socio de la empresa, pero claro, yo trabajo full time en Larian, con lo cual pues en Bleedworks le dedico horas sueltas para hacer pequeñas asesorías, vamos a decir, ¿no? Ostras, ¿qué hacemos con tal proyecto? ¿No? Pues bueno, yo qué sé. Oye, y antes comentabas, ¿no? Al principio, después de tantos años, los socios nos sentamos a evaluar si nos merecía la pena cambiar, no cambiar, después ya de que ese paso se haya dado y que le pueda servir también como consejo a otras personas que estén en una situación en la que tengan una empresa y le estén planteando la posibilidad de venderla, pues ¿a ustedes os mereció la pena? Es decir, ¿ha cambiado vuestra labor o vuestra profesión a mejor? ¿Tu día a día ahora es mejor que cuando estabais los socios o no? ¿O ahora después de eso hay cosas que tú dirías, bueno, pues yo les recomendaría a otras personas que quieran vender su empresa que tengan en cuenta ciertos puntos, ciertos valores que serían importantes a la hora de vender tu empresa, ¿no? Sí, aquí la clave fue en analizar muy bien qué es lo que nos estaban proponiendo y con quién, lo mismo, otra vez, con quién te asocias, ¿no? O sea, este que me ofrece, ostras, servicios, ostras, no, pero si es que esto es lo que ya vengo haciendo, no quiero hacer más eso. En cambio, Larian, ostras, esta gente hace un producto, hemos trabajado con ellos, sabemos cómo son, sabemos cómo tratan a la gente y eso encajaba en nuestra visión. De hecho, la cultura empresarial de Larian era muy parecida a la de Bleedworks y entonces, era perfecto, ¿no? Claro, nosotros piensa que si no... siguiendo un poco con lo que decías antes, ¿no? Cómo ha ido cambiando un poco el porting, ¿no? Claro, nosotros teníamos un equipo muy a bajo nivel que eso, de cara a futuro, para entendernos, cada vez tendría no menos valor, pero cada vez costaría más o tendríamos que hacer proyectos cada vez más complicados. Era complicado, ¿no? El futuro en cuanto a bajo nivel era complicado. Sí que había, proyectos de Unity, pues van a ver todos los que quieras, ¿no? Pero, claro, la particularidad de ese equipo era difícil verla a largo plazo, ¿no? Y entonces, básicamente, dicho rápido, se acabaría echando a perder, ¿no? El equipo que habíamos montado. Y por el otro extremo estaba Larian, que con los mismos problemas de encontrar a equipos con perfil técnico, ¿no? Y entonces, claro, ahí salíamos ganando todos. Es de, ostras, pues tengo un equipo que ya funciona, que están ahí más que fogueados en el asunto y
Y nosotros por la otra parte de, bueno, oye, pues nos quitamos todo lo que es el Work for Hire, el tener que estar ahí pensando cómo voy a pagar las nóminas este mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fue un trato muy bueno para las dos partes. Y en el acuerdo, Larian Studio Barcelona, que es lo que ahora mismo entiendo que formáis, ¿ya solo trabajáis en juegos del Larian o seguís haciendo la parte de porting, de servicio, de que alguien externo pueda llegar y decir, oye, que nos gustaría portar un juego? No. O sea, Larian Barcelona, o bueno, Larian Spain, de hecho, es el nombre legal, pertenece a Larian. Nosotros no somos socios en absoluto, somos trabajadores. Y allí todo el equipo técnico pues pasó a ser trabajador de Larian Spain. Y ya está, y trabajamos para Larian y ya está. O sea, no. Claro, tuvimos que cortar absolutamente todos los proyectos que estaban en marcha. Ajá. Es que hay un proyecto, fíjate, no sé dónde lo vi, si fue en Wikipedia o algo que ponía que estabais trabajando con Tecla. ¿Ese proyecto llegó a salir, el Braid Anniversary Edition? Porque no ponía fecha de lanzamiento, no ponía, se portar a toda esta plataforma el Braid Anniversary Edition y pone, todavía no ha salido el juego y todavía no... Sí. Entonces yo decía, bueno, entonces eso se ha cortado, se murió eso. Claro, este fue uno de los proyectos que estaban en marcha cuando ocurrió todo lo del Larian. Y entonces, claro, lo que tuvimos que hacer es llamar uno por uno a todos los clientes, ¿no? Y decirles, oye, mira, que ha pasado esto, ¿no? Y tenemos este calendario y tenemos que encontrar a ver cómo cerrar, ¿no? Y cada proyecto pues le buscamos una solución. En el caso del Braid, pues nada, se lo dijimos y como en aquel momento pues estábamos un poco esperando a ellos que tenían que añadir más contenido y que no sé qué estaban haciendo, ¿no? O sea, nuestra parte, digamos, estaba como a la espera, ¿no? Y entonces les dijimos, oye, mira, es que ha pasado esto. Y bueno, nos dijeron, bueno, pues así es la vida. Gracias por haber ayudado, ¿no? Hasta aquí, pero ya nos buscaremos la vida porque, digamos que no estaban cerca, ¿no? de acabar el proyecto. Y hasta ahí perdimos el contacto y la verdad es que a mí también me sorprende que, no sé, si es que, no sé qué están esperando, no sé qué están haciendo, la verdad, no tengo ni idea. Vale, algún día pero vamos, lo el veremos. juego, nuestro trabajo se hizo, estaba funcionando y no sé. Ok. Entonces, para que quede claro, ¿no? Es decir, vosotros ahora ya habéis pasado a trabajar para Larian, como decías antes, y trabajáis en el desarrollo de sus juegos y o solo la parte de desarrollo del juego en plataformas de las que ya sois expertos, o trabajáis ya en desarrollo de juegos desde el comienzo, ¿no? Desde la fase de comienzo de un videojuego en el que se hace la preproducción, se hace estudio de tecnología y ese tipo de cosas. Sí, ahora mismo digamos que solo estamos trabajando en el Baldur's. De hecho, toda la empresa solo está trabajando en el Baldur's porque suficiente trabajo hay y lo tenemos que acabar este año. Y lo que pasa es que la idea, como se planteó, es nosotros éramos todo técnicos, pero a partir de ahí se empezaría a contratar perfiles de otros estilos, ¿no? O sea, artistas, diseñadores, scripters. Y bueno, y eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, ahora Larian Spain pues cada vez tiene más digamos, va tendiendo a ser cada vez más un estudio completo. Pero a día de hoy, de momento, eso no es así, no somos ni autosuficientes ni nada. Y nada, eso. De hecho, es que da igual, es que ningún estudio es autosuficiente. Estamos todos trabajando en el Baldur's. Ok. Bueno, pues vaya historia más fascinante, ¿no? Uno de los equipos más longevos de la industria española que ha estado presente en todo tipo de juegazos, indies, alguno que otro más grande. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Pero no queremos irnos sin conocer tu opinión sobre cómo ves la industria española, ¿dónde crees que estamos y cómo crees que va la cosa? Pues, a ver, yo como reflexión, y esto lo hablo últimamente, ¿no? Pues mucho, ¿no? Claro, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la carrera, en Madrid aún habían cosas, ¿no? Pero en Barcelona la situación era absolutamente
decepcionante. O sea, es que había una empresa o dos y con muy poquitos trabajadores. Y claro, yo veo ahora el panorama y oye, es que me alegro porque, oye, es que en serio, la gente que empieza ahora tiene una cantidad de opciones, tiene una cantidad de empresas dignas, donde más que dignas. Oye, que está genial, tú, el panorama a día de hoy, ¿no? El panorama laboral. Otra cosa es que me digas que, claro, son todo multinacionales y demás, ¿no? Pero bueno, da igual, es que ya te digo, yo cuando estaba estudiando es que, vamos, que ni me planteaba, en fin, es que el panorama era eso, ¿no? Era muy desolación. Sí, sí. Esto era Tocampo. Y entonces, no sé, el futuro, pues no sé, la verdad es que Barcelona, que es lo que conozco más, no sé, es que ya me cuesta. O sea, tendría que sentarme un rato a ver cuántas empresas hay, porque es que no soy capaz de memorizarlas todas. Hay un montón y se está haciendo de todo, móviles, consolas, no sé, es una pasada. O sea, a mí me parece genial, me parece genial. Qué maravilla. Vale, y ya ahora sí, la última pregunta, a ver qué tal. Bueno, has vivido una carrera muy larga, pero siempre uno tiene sueños, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los sueños tuyos actualmente? ¿De qué cosas te faltan por cumplir? ¿Qué cosas, hacia dónde quieres que se enfoque tu carrera profesional? ¿O qué es lo siguiente que te gustaría conseguir, ¿no? A ver, claro, una cosa es cuál es mi sueño, otra cosa es que eso sea realizable, ¿no? O sea, yo siempre, desde mis inicios, ¿no?, quise montar una empresa tecnológica con un producto propio. Eso no lo he conseguido. Y la verdad es que no me veo con fuerza de que eso vaya a suceder ya en el futuro. O sea, montar una empresa gasta muchísima energía y la verdad, no me veo. Y encima ya montar un producto, vamos, ni te cuento, ¿no? Entonces yo no lo veo eso como realizable, ¿no? De todos modos, no sé, bueno, yo lo he vivido, ahí está, vamos, o sea, ha sido, sí, o sea, me refiero, estoy súper contento de todas las cosas como han ido hasta ahora. El Ariane, hostia, es que es brutal, o sea, un proyecto súper chulo, la gente, pues, jolín, la gente de Blitz, que estábamos muy bien, pues es que es la misma gente, ¿no? Y la gente del Ariane, los propios del Ariane, pues la verdad es que nos llevamos súper bien. No sé, es que no puedo pedir más, la verdad. O sea, con esto me conformo, o sea, esto, no sé. Vaya, estupendo, es decir, que eso al final es cada uno, pero bueno, la vida da muchas vueltas, como suele decirse, quién sabe, ¿no? Es decir, lo que nos depara el futuro, esperemos que vaya todo genial y que sigan aumentando éxitos en el currículum que tienes, que evidentemente es súper gigantesco, ¿no? Es decir, también. Así que bueno, nosotros hemos estado muy a gusto, Tony, hablando contigo en esta entrevista, espero que hayas estado a gusto también con nosotros. Sí, muy bien llevada. Para lo complicado que era todo. Y bueno, ahora como siempre recordar a nuestros oyentes que pueden proponernos nuevos candidatos para que se vengan a una entrevista con nosotros en hola@tecnologia.com. Pueden encontrarnos en la web como https://tecnologia.com, en Facebook como La Tecnologería y en Twitter como @tecnologería. Y lo más importante, como siempre, nos pueden oír en casi todas las plataformas que existen de streaming, digo de audio, de podcast, como iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y Amazon Music. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos vernos en la próxima, ¿no? Un saludo a todos. Un saludo y muchas gracias. Gracias a ti. Chao, Adiós. Hasta luego.